Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, activen la campanita de notificación y busquen este audio en Instagram. Y también lo pueden buscar en Spotify como Visión RDN. Hoy tenemos un invitado muy especial, señores, con el tema que ha trascendido en estos momentos, porque ha sido un magnicidio de una manera brutal. Pero hemos traído un analista político internacional de la casa, teníamos tiempo que no lo veíamos, pero hoy lo tenemos presente a petición de ustedes, y es el general Percival. General. Gracias por estar contigo, bendiciones a todos los dominicanos y dominicanas. Tiene mucho tiempo que no venía por aquí. Sí. Parece que yo no tengo bolo en este entierro. Pero estamos aquí y Ariel, para mí es una bendición de Dios que tú me hayas invitado a hablar al pueblo dominicano de muchas cosas que están pasando y apenas comienzan. Apenas comienzan. General, hemos visto un cuadro, se puede decir, muy peligroso en torno a la vecina isla, porque hemos visto ya ese asesinato, ese magnicidio a ese presidente, diferente a otros magnicidios. Por ejemplo, cuando vemos el magnicidio de Yitzhak Rabin, el expresidente de Israel, fue un tiro que le dieron. Cuando vemos Kennedy, un tiro. Pero esto fue algo que ha traspasado. ¿Qué usted ve en eso? Bueno, mira, a mí me gusta siempre ver los antecedentes históricos de los hechos. Haití ha perdido 5 presidentes en funciones, desde Jacques Dessalines hasta Jovenel Moïse. No vamos a mencionar los otros. Y si, como tú tocaste a John F. Kennedy, ¿cuántos presidentes por bala ha perdido Estados Unidos? Para que vean las conspiraciones. Sí. 4 presidentes. Sí. Comenzamos con John Garfield, también William McKinley, Sí. también Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Sí. Esa conspiración que se hizo con John F. Kennedy, el día que sucedió ese hecho, un día antes, en una casa de Texas, habían 4 presidentes reunidos, entre ellos el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson fue juramentado dentro del avión y se movió el cadáver del presidente Kennedy en contra de la ley de Texas, de no mover si no había una autopsia, un experticio, y fue juramentado dentro del avión. O sea, que es una conspiración que todavía no se sabe. Y en el caso de Haití va igualito. Demetri Herrera, que era el jefe de seguridad, anda corriendo, no se sabe dónde está. No hay rastro de él hasta ahora. Entonces, esa es una situación confusa, que nadie sabe cómo va a parar esto en Haití. Porque están hablando de elecciones en septiembre, de lo que se pautó con Jovenel Moïse, que fue un pacto con CARICOM, oigan bien, que fue el pacto que ellos hicieron antes, el lunes, donde Ariel Henry, tu compadre, iba a asumir como primer ministro, iban a desplazar a Claudio Joseph, y iba a suceder otra cosa más. Había una amnistía de todos los primeros ministros desde el 2000, repito, desde 1996 hasta 2017. Esa amnistía la planteó él con ese consenso de la oposición, y esto conllevó a un golpe de Estado, porque ocurrió 36 horas después de ese pacto. 36 horas después del pacto. 36 horas, fue el lunes. Y el miércoles por la mañana fue la muerte en una dicha reunión en la que estaba Claudio José y estaba Demetrio, y se ha acogido a unos oficiales que son mercenarios. ¿Por qué? Porque todos aquellos oficiales, yo me siento mal, porque por $2.700 arriesgar la vida a un país que no se sabe dónde está, que la minutala uno no sabe lo que va a hacer. Y yo quiero señalar al pueblo dominicano que ese problema de Haití no se resuelve con elecciones. No. Yo me voy más lejos.
yo planteo humildemente que Haití necesita una intervención militar, repito de nuevo, una intervención militar de 10 años mínimo. De 10 años. Para estabilizar ese país. Con todas las armas que se sabe que hay en Haití, aproximadamente, armas largas, estoy hablando, 600,000. En manos que tú no sabes, hay 50 bandas, gangas, distribuidas en todo Haití. Entonces, para tú controlar eso, no hay ningún gobierno que pueda controlar eso. El único que sabía que lo iban a matar era Jovenel Moïse, que había pedido en la ONU que lo protegieran y no le hicieron caso. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo es posible casarte en una casa de un presidente y los protectores de él no hay uno solo herido? Sí. Óigame, eso te conlleva a decir ya de entrada, ¿cómo fue que rompieron los 3 cercos? Porque son 3 anillos que tenía que tener Jovenel Moïse, mínimo. Sí. Y le llegaron, y no la forma como que no han querido decir. Fueron 12 disparos. Pero hay un disparo que fue en los testículos. Y no se ha dicho. Un disparo en los testículos. En los testículos. Eso no se ha dicho. 2 en la tetilla, 1 en el ojo, o le rompieron el brazo, le rompieron la pierna. Pero ese disparo de testículo, ¿qué te significa eso? Y lógicamente en Cristian Zenón, un individuo que trabajaba para los gringos, que vivía en Florida, que quería ser presidente, que llegó un avión privado, todo eso. Entonces, toda esta mezcolanza que hay en Haití te tiene que conllevar a ti que la investigación no hace clara. Ahora, vamos a puntualizar el caso de los colombianos. Sí. Que primero se habló de venezolanos, no, de los colombianos. Esos oficiales alistados, me duele que parece que la pensión no le alcanzaba en unos oficiales que son altamente preparados. Yo quiero señalarle al pueblo dominicano que no hay ninguna Fuerzas Armadas en América Latina que tiene la preparación militar de esa oficialidad colombiana. Inclusive, aquí hay oficiales dominicanos que se han graduado, en Colombia, en el curso de lancero. Muchos oficiales han hecho el curso de selva allá, en Colombia. Entonces, las relaciones que tienes, inclusive te voy a dar un dato, la única base de Israel militar está en Colombia. Una base de Israel. De Israel, de aviones de Israel en Colombia, para que tú sepas. Son 3 bases militares americanas y una israelita que hay en Colombia. Y que me desmienta. Pero esa situación que yo estoy planteando de una intervención en Haití de 10 años, porque esas elecciones que vienen o que pactó Jovenel Moïse. Él la pactó. Sí, la pactó con la oposición, Caricón y todo. Y esa fue la conspiración que desplazó a Claudio Joseph. Y por eso Claudio Joseph es, para mí, el genio, el cerebro de la muerte y el golpe de Estado en Haití. El autor intelectual. Que hoy ostenta con 3, también el presidente del Senado, y tu compadre Ariel Henry era el sustituto que iba a ser de Joseph. Ese fue el hombre que quemó la bandera dominicana. Ese fue el hombre que vino aquí y habló con nuestro canciller, que no tiene nada en la bola como diplomático. Y yo te quiero señalar, pero República Dominicana no era del Consejo de Seguridad de los 15. De la ONU. De la ONU. Sí. Y cuando tuvieron ahí, que le concedieron ese puesto, lo que fueron a hablar, quiero señalar al pueblo dominicano, esa gente lo que fueron a hablar de medio ambiente y del impacto climatológico en el mundo. Y no se tocó el tema. Y no se tocó el tema de Haití.
Eso es para que tú veas lo diplomático que nosotros nos hemos gastado. Y una situación donde yo quiero señalar y quiero felicitar al presidente Luis Abinader por el manejo de mantenerse alejado del caso haitiano. ¿Cómo ha manejado él eso? Decía Lili en unas de sus cosas de Haití, decía, no quiero estar muy cerca del muerto porque la vela me quema, pero no muy lejos porque no me alumbra. Wow. Esa era Lili. Mencionando ese personaje también, retorciendo el tornillo de la historia. Fíjate a ver algo. Una vez en la historia dominicana que hubieron dos generales como gobernantes de la isla, tanto en el este como en el oeste. En la República Dominicana estaba Ilirón Level, que era el nombre de Lili, que se lo había cambiado de Ulises Rocco. Sí. Y estaba Hipólite. Y yo le quiero señalar al pueblo dominicano que los dos fueron asesinados de 20 días de diferencia. ¿Ustedes saben? 20 días de diferencia fueron asesinados ambos. Los dos, ambos. ¿Ustedes saben por qué? Por las deudas y lo usurero que nosotros teníamos en esa época en la República Dominicana. La misma gente que vendieron Sanssouci, la misma gente de Azunlán, estoy hablando de los Vicini, usureros y lo que han endeudado este país. La misma gente que mataron a Mon con el pacto dominico-americano, que causó la intervención norteamericana y posteriormente uno de ellos asumió la presidencia en el 1922, Vicini Burgo. Bebé de mi fuente. Esos tres presidentes que nosotros hemos perdido, porque también se llevaron a Rafael Leonidas Trujillo Molina, esa clase dominante, la misma clase podrida y perversa que nosotros hoy tenemos en Haití, que se parecen mucho. La misma clase que ha dicho aquí que no podemos pelear con los haitianos porque son clientes nuestros. ¿Quién dijo eso en nuestro país? Corripio. Bebe de mi fuente. Entonces, esa situación de Haití, de esa clase dominante que controla la energía, que controla el combustible, es la misma que hoy controla tanto la comunicación, la energía y el combustible en la República Dominicana, que mantienen un monopolio de esas actividades. Esa es la verdad. Entonces, es una situación mucho más explosiva en Haití y que es preocupante porque no hay solución en septiembre. Y la gente está planteando, y los políticos haitianos están planteando, que elecciones en septiembre. No se va a resolver el problema de Haití con elecciones. Me gustaría preguntarle algo, general. Un dato que vi, yo quiero que usted me lo confirme o lo desmienta, porque usted es una persona en estos temas internacionales que tiene mucho dato, una Biblia andante. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Con Jovenel Moïse, se dice que él dejó que Rusia implantara, que Rusia pusiera una base militar allá, siendo presidente. ¿Qué usted sabe de eso? Para edificar al público con esa información. Mira, Jovenel Moïse hizo un pacto con Putin. Con Vladimir Putin. Vladimir Putin, para establecer una base militar de Rusia en Haití. Estas fueron las consecuencias también, que nadie domina esos temas y que eso fue parte de la conspiración de llevarle caco. ¿Ese fue el detonante? Parte de eso. Parte. También. Lógicamente que por detrás de estas situaciones está metida la CIA, la FBI, y que para nadie es un secreto que los norteamericanos sabían lo que iba a pasar en Haití. No pueden tapar el sol como un dedo. Y parece que dejaron que actuaran a su libre albedrío y las consecuencias fueron esto, que buscaron una inestabilidad
que no hay forma de establecer estabilidad en Haití. Lo planteo y lo sigo diciendo, no importa las elecciones que hagan, ahí no va a haber una estabilidad. Y tanto la ONU como la MINUSTAH no pudieron, imagínate tú. Y hay que ver lo que pasó, pueblo dominicano, en el 2010, cuando el famoso temblor de tierra. Cómo los norteamericanos tuvieron que controlar de noche, volando rasante, y todo el que se movía en tierra, ellos le abrían fuego con los famosos helicópteros de ellos. Fue la única forma, porque vandalismo va a surgir. Ahora, ¿cómo eso va a perjudicar a la República Dominicana? ¿Cómo ese Consejo de Seguridad se reunió y no invitó a la República Dominicana? Y yo estoy feliz que no la hayan invitado. Y que mucha gente ha dicho que por qué Luis Abinader no exigió. No, hizo lo que tenía que hacer, quedarse callado. Porque meter nosotros se nos va a pegar el fao como quiera. Inclusive, con el paso de los individuos, de los mercenarios o no mercenarios, que no, yo no le quiero llamar mercenarios, puede ser que 2 o 3 de ellos estaban metidos, pero no todos. Yo vi una información que 3 dijeron que eran 7 del grupo amplio y que los otros no sabían nada, que los otros fueron para allá sin saber nada. Yo creo más que otra cosa, hermanos, Ariel y dominicanos y dominicanas que me están viendo, que fue una encerrona. Una encerrona. Una encerrona, lo embaucaron y lo llevaron después porque las cámaras están ahí. Ellos llegaron 1 hora después de lo acontecido, de la tortura, de los golpes que le dieron a Jovenel Moïse. Todo esto se sabía de antemano lo que iba a pasar. Lo más extraño de todo es cómo ellos rompieron los anillos para poder llegarle hasta el presidente y que no tuvieran una respuesta y que esa gente no tuviera un plan de evasión y escape. Sí, porque los presidentes tienen un plan de evasión y escape en tal caso. No, y se prepara. Sí. En el 1965, el famoso cordón de seguridad que estableció el coronel Bruce Palmer el día 30 de abril de 1965. Él llegó a las 12 de la noche aquí. Y esa noche se estaba planteando el cordón de seguridad que iba a dividir la ciudad de Santo Domingo en 2. Y ese cordón de seguridad no era solamente separar a la ciudad en el conflicto armado que había, sino era buscar una vía de escape, de articulación, de penetración para suplir alimentos y para suplir armas o municiones a la gente que estaban peleando, los norteamericanos, a la brigada número, la 101 y los marines que vinieron aquí, la aerotransportada. Sí. Eso fue así. Entonces, lo más importante es tener una vía de acceso y de escape. En cualquier situación, tú entres a un edificio, tienes que saber por dónde está la vía de escape, en caso de que haya un temblor de tierra, en caso de cualquier situación que surja. Y esa gente con mucha experiencia de combate, quiero señalar que no hay ningún ejército en América Latina que tenga el equipo y tenga el entrenamiento y la experiencia de combate que el ejército colombiano. Inclusive, ¿quién te habla? Me quedé absorto cuando fui nombrado después de regresar, 5 meses después de regresar de Taiwán, me nombraron a mí agregado militar en Corea del Sur. Sí. Y me quedé sorprendido que habían soldados regulares de Colombia en la guerra del 52 en Corea, representando al ejército colombiano, y también vi que habían soldados, ¿tú sabes dónde? ¿De dónde? De Turquía. Turcos. Y que murieron muchísimos soldados colombianos allá en esa guerra de 1952 en Corea. Entonces, estoy hablando que esas son del ejército, mejor preparado que hay en América Latina.
y que la oficialidad, yo tuve la dicha de estudiar con varios oficiales colombianos. La dicha, tuve. Y sé la capacidad que tiene el ejército y la preparación intelectual, no militar, no, intelectual, de conocimiento, de cultura de los oficiales colombianos. Tiene mucha cultura. General, ahora yo le pregunto algo muy importante. Entonces, estas tres figuras, porque es un triángulo esto, es un triángulo que hay, que llama la atención, de Joseph Lambert, el que designó el Senado, de Claudio Joseph, quien se atribuyó ser ministro y que ahora... Y canciller también. Y canciller, y que se le llama la atención, ahora lo vinculan directamente, y de Ariel Henry. ¿Qué pasa con este triángulo? ¿Quién puede romper ese triángulo o quién de ese triángulo va a asumir el poder político realmente? Hasta las elecciones. Según la constitución haitiana, que tiene que asumir es el senador. El senador. Sí. Pero entonces, en ese consenso de la oposición y el gobierno de Jovenel Moïse, se planteó el lunes que Ariel Henry iba a asumir como primer ministro. Sí. Pero yo quiero señalar, el primer dominicano que habló de la conspiración y que no hablé del asesinato, hablé del golpe de Estado del lunes. Fue un golpe de Estado combinado con un asesinato. El que estaba involucrado y el primero que habló de esa conspiración era Claudio Joseph, que hoy asume también la presidencia de la República. Y yo te aseguro que esa situación, a pesar del estado de sitio que él llamó, que la situación de Haití se va a complicar y van a tratar, pueblo dominicano, de involucrar a la República Dominicana. ¿Van a involucrar la República Dominicana posiblemente? Sí, señor. Y gracias a Dios que el presidente Luis Abinader, en este caso, hay que felicitarlo. Se ha apartado y se ha mantenido a la saga. Y que lo siga haciendo así, hasta un momento. Pero que le haga saber al pueblo dominicano que él sabe todo lo que está envuelto en Haití. Ese fue el individuo, ese Claudio José, que manejó el caso del río Masacre. Él fue el que tuvo el interés primario en el río en el río Masacre. Él es canciller, él fue nombrado primer ministro y canciller también. Él fue el individuo que sale en un video, pueblo dominicano, quemando la bandera dominicana. Que dicho sea de paso, ningún político dominicano se ha envuelto en quemar una bandera haitiana. Por más malo que sea. Hemos mantenido el respeto. Sí. Y tenemos que decir que nosotros le debemos mucho a Haití. El general Jeffrard, oye, en su momento nos ayudó a nosotros conseguir la independencia, la segunda independencia a nosotros en 1865, cuando permitió ayudas militares y que entraran los restauradores de Haití para Dajabón. Sí, yo quiero hacerle una preguntita ahí mismo, general. Usted que es una persona que sabe de protocolo de seguridad, un general que tuvo una carrera brillante en las Fuerzas Armadas, usted. Yo quiero preguntarle algo. Aquí vino de visita el jefe de Comando Sur hace unos meses. Craig Feller. Sí, y esa gente cuando visitan un país no es para ver playa, no es para ver mujeres, tiene que haber unos motivos de seguridad muy grandes. ¿Eso puede estar orientado por ahí también? Quizá haya tenido una información. Fueron muchas cosas que se manejaron ahí también. Ahí entró también la ley de terminio. De extinción de dominio. De extinción, sí. Entonces, que dicho sea de paso, estos senadores y diputados, que son 40 diputados, repito la cifra, 40 que tienen bancas, 17 están colegidos con los colegios privados del país, diputados y 2 senadores. Vino con esa ley de extinción de dominio en la mano y vino de otras cosas con Haití también. Acuérdate que para el año 1964, 63, hasta el 70, había un portaavión que se le dicen el portaavión, el famoso portaavión
Boxer, que era el que movía en los Estados Unidos, en el Comando Sur, cada vez que había problemas con Haití o en la República Dominicana. Venía el Boxer. Se acercaba el porte helicóptero que vino en el 65 y se puso ahí cerca del Caribe, que ahí fue que llevaron al traidor Antonio Inver Barrera, fue el primero que lo montaron los gringos, lo llevaron allá. Sí. Para que tú sepas, bebe de mi fuente, ese portaavión todavía ya no es ese portaavión, es otro tipo de portaavión que ellos utilizan. Pero yo te puedo asegurar que Greg Phillips, cuando vino aquí, no es eso. Porque también hay que hablar de Robert Thomas, el de la embajada. El de la embajada económica. Encargado de negocio de la embajada. Sí, es importante. Entonces, ellos han venido bajando línea y diciendo lo que hay, pero yo te lo voy a decir al pueblo dominicano. ¿Tú sabes cuál es la deuda actual de la República Dominicana? ¿Cuál es el país mayor endeudado de Latinoamérica? Dígamelo antes de ir a la pausa. República Dominicana. Dominican Republic. Oye bien, el país más endeudado que hay en América, desde la Patagonia hasta Río Grande, es la República Dominicana. Nosotros tenemos un problema grave que nos han dejado, que es endémico en nosotros y que mantiene, oye, más de 20 años en deuda. Sí. Vamos a ir a una pausa general y regresamos. Quédense en línea.